Buenas tardes, hoy jueves 30 de mayo de 2019. Bienvenidos a En Honor a la Verdad. Hoy, como todos los jueves, es un placer y un honor contar siempre con los conocimientos y la sapiencia del doctor Pavel Rodríguez Quesada. Doctor, ¿cómo estás? Muy Muy buenas buenas tardes, tardes. doctor Ricardo Vázquez, ¿cómo te va? Bien, muy bien, doctor, con una semana muy movida. Muy álgida, es correcto. Han habido, además de las nuevas leyes de la Guardia Nacional y la de uso de la fuerza, pues hay dos temas previos que me gustaría tocar. El primero, la renuncia de la ahora exsecretaria de la Semarnat por haber retrasado un vuelo, eso fue lo que se dijo. Al final ya no se entendió bien si fue eso el motivo o qué habrá sido. Sin embargo, ¿qué opinas de su renuncia, doctor? Yo opino que si renunció ella es congruente. Si la obligaron a renunciar, pues no era tan congruente. Yo creo que hizo algo indebido y por lo tanto lo mínimo que tenía que hacer era ser sancionada con ser relevada de Su la titularidad destitución. del Semarnat. Claro. Fíjate, no sé si tú lo viste, yo encontré algo en esta renuncia o forzada renuncia o disfrazada renuncia, algo que no había visto yo que pasar en nuestro país. Nunca, en realidad nunca. Lo más cercano que vimos fue hace algunos años en Estados Unidos, cuando tus actos morales como figura pública, en este caso política, pues trascendían y allá en Estados Unidos literalmente presentan su renuncia y se van. Esto no pasó en el sexenio pasado ni por el 1% de lo que sucedió. ¿Cómo viste esto, doctor? Pues es cierto, ahí había gente de la Conagua, su director, fue pillado en múltiples ocasiones viéndose a aeronaves y a helicópteros del gobierno federal para actuaciones que no eran propiamente de servicio público, a ex senadores. Tuvimos inclusive a mucho personal del sexenio pasado que ni por equivocación les pasó renunciar en un acto de dignidad, doctor. Es correcto. Y la pregunta es, ¿existía, conocían el término de dignidad los anteriores sexenios para saber que estaban haciendo algo indebido y quedarse aún en el puesto, aún siendo denostados públicamente y por supuesto la sociedad pues en desacuerdo de lo que sucedía, doctor? Sí, doctor, es una circunstancia que esperemos sirva ya de ejemplo y que sea la vara con la que se tenga que medir a todo el gabinete legal y ampliado, doctor. Pues por lo menos eso fue lo que dijo el presidente, que los funcionarios no tienen derecho a sentirse más. Pues me parece que en el primer acto de nepotismo y de corrupción, me parece que, aunque no haya sido tan trascendente, me parece que tuvo mano firme y esperemos también, ¿no?, que se le conminemos que siga actuando así por el bien de todos, ¿no? Es correcto, doctor. También fíjate que pasó otra cosa muy interesante. En vísperas de inicio de la semana, alguien en la Fiscalía General de la República tuvo a bien anunciar que había sido emitida orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, doctor. No sabemos si fue por ayudarle o por sacar la nota, puesto que si algún servidor público no hubiese cometido este acto jurídico, Emilio Lozoya estuviera detenido. Entonces, señor presidente, señor, hay que revisar quién fue el servidor público que indebidamente dio este pitazo para que Lozoya pudiera evadir la orden de aprehensión. Correcto, y parece que ahí había presentado su abogado un amparo, donde la Corte emitió, el Consejo de la Judicatura Federal emitió un publicado diciendo que sí lo presentó, que sí se le concedió la suspensión provisional, pero que eso no impedía la orden de aprehensión, porque además estamos en el supuesto del artículo 19 constitucional, doctor, que habla de la prisión preventiva oficiosa recientemente reformada, donde entran los delitos de, en todo caso, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y delitos en materia de hidrocarburos y petroquímicos. Vamos a desglosar bien esto.
Un día antes se dice que las cuentas de Emilio Lozoya, así como de Alonso Ancira de AMSA, habían sido inmovilizadas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior, pues, es perfectamente legal, doctor, porque en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, numeral romano 1, establece que procede el embargo precautorio en contra del contribuyente. Y el inciso romano, el numeral romano 2 dice que la autoridad trabará el embargo precautorio hasta por un equivalente de las 2/3 partes o contribuciones determinadas, incluyendo sus accesorios. El antecedente, doctor, es que días antes nos habíamos enterado que la Secretaría de la Función Pública había inhabilitado a Emilio Lozoya por 10 años, lo que significa que, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sus actos no habían sido calificados como graves, doctor. Pero el problema es que este es el antecedente. Vamos a ver qué sucedió después. Doctor, después de todo esto, viene en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 74, cuando se divide en faltas administrativas graves y no graves, primero saber quién determinó que los actos jurídicos realizados por Emilio Lozoya no eran graves. Eso per se es una problemática que se va a tener que verificar. Ahora, las faltas administrativas no graves, de acuerdo al artículo 75 de la ley antes enunciada, establecen que inhabilitarán temporalmente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en arrendamientos, servicios u obras públicas. Hasta ahí todo va bien, va acorde a lo que habíamos visto, doctor, en cuanto a la Secretaría de la Función Pública. El problema es cuando nos enteramos indebidamente que había orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, doctor. ¿Cómo ves? Así es, pues bueno, era primero la secrecía, ¿no? De la carpeta de investigación. Sin embargo, pareciera que a contraposición, doctor, estamos frente a un fenómeno donde se están empezando a encontrar las fuerzas políticas, ¿no? Lo que el presidente actual manifiesta regímenes, cambio de regímenes, donde aparentemente podría haber sido una estrategia el haber dicho el presidente que se había cancelado o pospuesto la consulta popular para saber si beneficiaba a los presidentes de la expresidente de la República, y pareciera que han nadado por debajo, con perfil bajo. Y creo que además, doctor, ha sido, salvo la noticia que dio un periodista famoso en su Twitter, que habían girado orden de aprehensión en contra de exfuncionario de Pemex, salvo ese supuesto, pareciera que ha sido muy cauteloso el gobierno al no darle tanta publicidad como sucedía con gobiernos anteriores. El caso, por ejemplo, de Javier Duarte, ¿no? Que un porcentaje muy alto de las noticias siempre hablaban de él, suponemos pretendiendo desviar un poco la mirada de la población, ¿no? Bueno, los casos de Duarte el caso Duarte fue armado con ojos vendados, doctor. Estaba realizada la investigación para el efecto que él la librara. Pero miren ustedes, el caso de la orden de aprehensión, cuando un juez federal determina que los actos presentados por la Secretaría de Hacienda y por el Ministerio Público de la Federación son suficientes para emitir una orden de aprehensión, significa dos cosas. Primero, que se contravinieron en el caso concreto el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, hablando de defraudación fiscal. Y este artículo establece que comete el delito de defraudación fiscal y ya da los 3 incisos. Por las cuantías, pues me imagino que debe ser el inciso tercero, doctor. Sí, pero dice, este delito se puede llevar de manera simultánea, se persigue de manera simultánea con el 400 bis del Código Penal Federal. Es decir, operaciones con recursos de procedencia ilícita, doctor. En este tenor, el abogado de Emilio Lozoya va y se ampara. Y le conceden el amparo para que no sea detenido, pero por delitos no graves o que figuren como prisión preventiva oficiosa. No conocemos el contenido de la carpeta ni conocemos el contenido de la judicialización.
Sin embargo, ha trascendido que puede ser también por operaciones financieras, al igual que por delitos que se cometen en la ley federal de la delincuencia organizada. De ser este el caso, doctor, Emilio Lozoya puede ser detenido primero porque atenta, más bien son delitos que le están tipificando delitos graves. Y si lo pueden encuadrar bien, serían en los que establece la prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo ves? Es correcto, pues parece ser que por lo menos los indicios que hay en las noticias, pues para allá va el tema, ¿no? Y seguramente dentro de la estructura, porque entendemos que el presidente actual, pues no actúa solamente por impulso, quizá eso es lo que ha hecho o ha hecho creer a la población o a sus adversarios, los llamados adversarios políticos, como él los nombra. Sin embargo, no creo que sea casual que antes de iniciar los procedimientos, si es que este es el inicio de los procedimientos en contra de sus adversarios políticos de los sexenios pasados, la reforma al artículo que habla de la prisión preventiva ahora haya sido mera coincidencia, doctor. Y en efecto, miren ustedes, la ley federal contra la delincuencia organizada en su artículo 2 establece precisamente que se perseguirá en operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en el 400 bis. Esto es en su numeral romano 1, doctor. Y en la Constitución Política recién reformada, en su artículo 19, establece que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en casos de delincuencia organizada, delitos de enriquecimiento ilícito, delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos. Al ser este el caso por el cual creemos que le están tendiendo la cama a Emilio Lozoya, puede ser detenido porque el artículo 128 de la Ley de Amparo establece que la suspensión procederá en todas las materias siempre que la pide el quejoso y que no se contravengan disposiciones de orden público, doctor. El problema es precisamente que los delitos que se le imputan o son graves o tienen prisión preventiva oficiosa. Pero al parecer, un día después de que se girara la orden de aprehensión, fuentes muy informadas dicen que desde el aeropuerto de Toluca se inició una operación de salidas al extranjero de múltiples personajes a través de sus aviones privados, doctor. ¿Cómo ves? Así es, e inclusive se habla de amparos de los familiares del director de Pemex, exdirector de Pemex. Bueno, pues pareciera que están dando por lo menos públicamente la razón que los hechos le están imputando al abandonar el país. Pues obviamente la situación ya ha cambiado, por lo menos no hablamos si de mejor o peor en este momento, eso es más adelante, pero ha cambiado desde el punto de vista en que el cuerpo normativo se ha ido modificando y ha ido efectivamente desapareciendo un poco el neoliberalismo y implementándose un poco el estado de bienestar social, y estas personas pues por supuesto no encuadran en estos supuestos. A pesar de que la Fiscalía General de la República ya solicitó la ficha roja a Interpol, pues puede ser que don Emilio Lozoya ya se haya ido a un país donde no existan tratados de extradición con México, doctor. No vamos a decir cuáles son porque pues no les vamos a ayudar, claro, pero es probable que el señor ya no se encuentre en el país. Ahora, el problema es fingir que se combate la corrupción. Creemos que este sería un ejemplo claro de que este dicho del presidente López Obrador va en serio. Creemos que la impunidad no debe prevalecer en este tipo de asuntos. Creemos que Emilio Lozoya y una decena, por lo menos más, deben de caer en este supuesto. Doctor, pero el abogado de Emilio Lozoya dice que se tiene que presentar a declarar el expresidente Enrique Peña Nieto porque durante su sexenio no se movía una hoja del árbol sin su consentimiento. Híjole, pues pareciera que si el gobierno actual no está buscando llegar al expresidente, pues sus aliados, ahora desaliados,
pareciera que tratarán de llevarlo y hacerle el caldo gordo al presidente, doctor. Doctor, el asunto es que en esa época en que Emilio Lozoya estuvo al frente de Pemex, pues no solamente jaló al presidente, sino estaba ahí el que fue después secretario de Hacienda y secretario de Relaciones Exteriores, y estaba una serie de personajes bastante complicados en la vida nacional. Ya salieron muchos personajes priistas diciendo que durante el sexenio de su jefe Peña Nieto no se protegió a Emilio Lozoya. Pues creemos que sí. Yes. Y Bueno, ahora la defensa de Lozoya pues está mandando llamar ni más ni menos que al expresidente Enrique Peña Nieto, y tendrá que presentarse a declarar si así es el caso, doctor. pues sí, hay otro personaje por ahí político, ex senador, que publicó diciendo que por favor se haga justicia esta vez. Le está pidiendo un funcionario, un senador priista, le pide al presidente de la República que por favor ejerza el Estado de Derecho, ¿no? Sin embargo, fíjate, doctor, que noté algo en esta situación del exdirector de Pemex, algo que el presidente en campaña nunca tomó en cuenta, y eras muy crítico respecto a ese tema, y pues parece que te está dando la razón el tiempo, doctor. Tú decías, es que Andrés Manuel no solamente puede decir que va a acabar con la corrupción, tú agregabas también con la impunidad. Es correcto, doctor. Fíjate que es muy importante ver que en la conferencia o los datos que dio el actual fiscal general de la República, especificó que los delitos que le estaban imputando era por los relativos a las instituciones de crédito. Doctor, el artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que será sancionado con prisión de 7 a 15 años aquel que realiza actos en contravención a lo dispuesto en los artículos 2 y 103 de la Ley de Instituciones de Crédito. Quiere decir que si está la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el artículo 400 bis del Código Penal Federal y el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, le esperan a Lozoya, doctor, varios años de prisión. Y la acumulación de sus sanciones penales o sus condenas penales. Y mira, creo que esto ha sido un golpe que no ha sido tan difundido, lo dije hace un momento. Sin embargo, creo que poco a poco le llegará la información a la población, y la población empezará a fincar sus responsabilidades para asumir si efectivamente por quien votaron o por quien no votaron ha cumplido o empieza a cumplir en los primeros 100 días, doctores. Realmente, sin comparación, porque obviamente el sexenio está empezando, pues no se había visto esto con tal celeridad, ¿no? Pareciera que el dicho aquel de Napoleón Bonaparte, despacio que llevo prisa, inconscientemente lo está aplicando este presidente actual. Doctor, además de lo que hemos dicho anteriormente, hay una cosa que tenemos que tocar. Doctor, la inmovilización de las cuentas bancarias. Ya vimos que el Código Fiscal de la Federación lo permite, pero al día siguiente, el presidente de los Estados Unidos mexicanos dijo en su conferencia que iba a desinmovilizar las cuentas bancarias para efectos que le fueran pagados sus salarios a los trabajadores de AMSA o de Altos Hornos de México. Y por ahí he escuchado que dicen que no existe una sola ley o un artículo que diga que esto puede suceder. Pues sí está en el Código Fiscal de la Federación y dice: la autoridad fiscal deberá ordenar a las entidades financieras, sociedades de ahorro o préstamo y de inversiones y valores la desinmovilización de los bienes señalados. Es decir, artículo 145 del Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, si el SAT mandó a hacer la inmovilización, también puede la desinmovilización. Es decir, el que puede lo más, doctor, Claro, por supuesto. puede lo menos, ¿cierto? Por lo menos en el mundo jurídico y basándote en el Estado de Derecho, la respuesta es un sí. Ahora, si nos preguntan cómo lo han hecho, doctor, si estamos en un Estado de Derecho, si vivimos en un Estado de Derecho, la verdad es que no. ¿Por qué no, estimados? Simple y sencillamente porque el derecho contiene principios
económicos, políticos y sociales. Y los principios macroeconómicos y los principios políticos son los que hacen o configuran el derecho. Por lo tanto, el derecho está configurado por estos poderes. Entonces, los políticos, los conocedores de este derecho, pues pueden evadir precisamente las consecuencias de sus actos jurídicos. En este caso, Emilio Lozoya pues no tomó las precauciones que debió haber tomado, doctor, porque saliendo el presidente, o un mes antes de haber salido el presidente Enrique Peña Nieto, ahora expresidente, debió de haberse acogido al artículo 35, numeral romano 1 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que nada le pasara, doctor. Es correcto. Me parece que fue una falta de estrategia jurídica, porque conociendo como conocen, porque fueron los creadores de la norma jurídica en aquel entonces, en aquel sexenio, pues tenían que haber tomado sus precauciones efectivamente como lo sostienes, doctor. Pero pareciera que el discurso público del presidente actual de decir, no me voy a desgastar en buscarlos, en fijar responsabilidad, mejor voy a unir al país, quizá le funcionó. Yo creo que sí le funcionó porque los agarró descuidados. Esa es la palabra correcta. Los agarró descuidados, es decir, se los comió. ¿Por qué? Porque dijo, no voy a hacer nada, y al final de cuentas lo está haciendo y creo que ya los tiene. También hay que tener en consideración, doctor, que desde 2016, que entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 88, 89 y 101 establecen las formas de cómo se pueden salir con la suya en caso de un procedimiento administrativo disciplinario o sancionador, como le llaman algunos. Quiere decir que él se sentía protegido políticamente y nunca contrató a un abogado para que le diera estas salidas. ¿Cómo ves, doctor? Pues sí, aparentemente, aparentemente fue eso lo que sucedió, doctor, porque no entendemos que teniendo los recursos y sabiendo en el supuesto de que procedan los delitos que se le están fincando al exdirector de Pemex, pues no concebimos que si sabes que haces algo indebido, pues no tengas la primera medida, que es autoprotegerte, ¿no? Vamos a citar, doctor, en este momento voy a citar algo que dijo Emilio Lozoya. Textualmente, tengo recursos y tiempo para romperles la madre. Pues el señor tenía los recursos, tiene el tiempo, pero no tuvo la capacidad de prever, no le pagó al abogado antes de, cuando estaba haciendo sus fechorías. Por lo tanto, Emilio Lozoya, es un panorama complicado y creo que vas a ir a prisión, a un penal federal de alta seguridad. Lo sabemos porque son los delitos que se te están imputando y no te va a ser leve. Solo te queda, como ya mandaste decir, llevarte entre las patas al presidente de la República, expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a otros. Vamos a ver si te mantienes en tu palabra o te mandan callar. Fíjate que vamos a contextualizar esta citación textual que dijo el exdirector de Pemex. ¿En qué sexenio fue? En el pasado. Y obviamente esto sí aplica en el sexenio pasado, doctor. Parece ser que nunca se tocó. El problema es que no se adecuó en tiempo, modo y circunstancia. No previó para después evitar este tipo de consecuencias que efectivamente lo tienen, por lo menos en la mira, de algo que puede ser algo grande para este gobierno. Muy bien, doctor. Y ahora, en honor a la verdad, pasamos a ver qué sucedió el 27 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, doctor. Sí, bueno, fueron publicadas 2 leyes y 2 reformas a las legislaciones ya vigentes. La primera, la muy esperada, y esperada porque había un tinte de que fuese el titular un militar. La ley de la Guardia Nacional, la otra ley también publicada, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. ¿Te parece si vemos primero así de rápido la Guardia Nacional, doctor? Ok. ¿Qué te parece lo que establece el capítulo 2 del control judicial, doctor? Bueno, pues apegándote al artículo 16 y 21 constitucional, bueno, tiene tintes de entrada como si fuese el Código Nacional de Procedimientos Penales,
porque habla de que cuando se va a solicitar el control o la intervención de las llamadas, ejemplo, tendrá que ser autorizado y justificado por el mandatario encargado del control judicial. Artículo 100 dice intervención de comunicaciones. Artículo 103, toda la lista en los supuestos donde la Guardia Nacional podrá pedir la intervención de las comunicaciones, que va desde la evasión de presos, delitos contra la salud, turismo sexual, pornografía, asalto, tráfico menores, robo, extorsiones y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Abusados. Ya la Guardia Nacional puede pedir bajo control judicial la intervención de las comunicaciones. Todo tipo de comunicaciones, tengan mucho cuidado. Después, doctor, está el decreto por el que se expide la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. ¡Wow! Esto es maravilloso, doctor, porque ya hay en el uso de la fuerza principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia. Y el impacto es por persuasión, restricción, desplazamiento, sujeción, inmovilización, incapacitación, lesión grave y muerte. Como último recurso, todo aquel que amenace a alguien con un arma o réplica puede ser abatido por las fuerzas federales, doctor. Así es. Mira, el uso de armas de fuego o su réplica, inclusive la llamada de juguete, parecía que tenía una necesidad pues muy específica, ¿no? Dice, por ejemplo, las amenazas con armas letales inminentes, la acción de apuntar con el cañón de un arma de fuego o réplica. Bueno, la acción de poner en riesgo la integridad física de una persona con un arma punzocortante, doctor, ¿no? La acción de disparar un arma de fuego, la acción de portar o manipular un explosivo o una réplica del mismo. Ojo con las réplicas, doctor. Yo les sugiero que no lo hagan. Los asaltantes están acostumbrados a sacar armas de fuego. Por primera vez se establece la necesidad de utilizar la fuerza letal en contra de ustedes. Más vale que se pongan a trabajar o que se metan de becarios al programa que tiene el presidente de la República para alejarlos de todos estos problemas. Porque van a ser personal capacitado. Primero los van a inmovilizar, pero si tienen un arma de fuego o punzocortante, doctor, réplica, entonces su vida, la vida de los delincuentes ya está en riesgo. Entonces deberán de andarse con mucho cuidado, doctor, con mucho cuidado. Es correcto, doctor. Después viene el decreto que se expide, la ley general, la ley nacional de registro de detenciones, doctor. Algo que adolecíamos, va a tener carácter nacional, va a tener impacto en los juicios orales, porque el artículo 18 dice, el registro inmediato sobre la detención que realiza la autoridad deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre, edad, sexo, lugar y fecha en que se haya practicado la detención, los motivos de la misma, así como si ésta obedece al cumplimiento de una orden de aprehensión, detención por flagrancia, caso urgente o arresto administrativo. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención, en su caso, institución, rango y área de descripción. La autoridad a la que será puesta a disposición, el nombre de algún familiar o persona de confianza, el señalamiento de si la persona presenta lesiones apreciables a simple vista y los demás datos que el Centro Nacional de Información permitan atender al objeto de la presente ley. Así es. Esto significa, doctor, que los protocolos de actuaciones, el primer respondiente, se van a modificar. Sí. Pero además hay una más, doctor. ¿Cuál salió publicada en este día 27 de mayo? Nos falta el decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual, entre otras cosas, pues bueno, toca temas importantes como, por ejemplo, lo que corresponde al Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Dice verificar que los centros de evaluación y control de confianza de entidades federativas realicen sus funciones de conformidad con las técnicas y estándares mínimos de materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública. Para tal efecto,
existen algunas facultades. Es decir, que los exámenes de control de confianza van a seguir, doctor. Es importante nada más que no se nos olvide decirles que en la ley del Registro Nacional de Detenciones debe de cumplir con el informe policial homologado, debe de estar acorde a esta nueva ley del Registro Nacional de Detenciones. El informe policial homologado debe de cumplir porque ya entró en vigor, doctor, desde el 28 de mayo de 2019. Siendo toda esta información, tratamos de resumírsela, tratamos de ponérsela en su contexto, doctor. Algo para cerrar el programa. Pues en honor a la verdad, doctor, pareciera que los actos anticorrupción están empezando como semilla a introducirse en la tierra y esperemos que florezcan en beneficio de todos, no solamente los de arriba, por perjuicio de los de arriba, también de los de abajo. Estamos en el caso del director de Pemex, director, y lo que acabas de hablar de los asaltantes. Estamos en los dos niveles, altos y bajos. Doctor, es muy importante no dejar pasar el hecho de que el fiscal nacional, la fiscal nacional anticorrupción, no ha dado la cara. También eso es cierto, habría que esperar o hacer valer el derecho de petición, doctor constitucional, a ver qué nos puede decir. Es decir, el fiscal general de la República, tengo entendido que es Alejandro Gertz Manero, no tendría que estar dando estas explicaciones. Si se trata de delitos del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene que estar al frente y tiene que dar los datos mínimos sin comprometer las investigaciones el titular de la Fiscalía Nacional Anticorrupción, cosa que hasta el día de hoy no hemos visto. En honor a la verdad, les damos las gracias. Doctor, es un placer como siempre contar con tu presencia para darles a conocer todos los datos pormenores que han sucedido en este mundo jurídico que esperemos no nos deje en el limbo jurídico. Doctor. Esperemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta la próxima.